esta presentación seguramente que mis colegas notarios tienen la culpa de que sea muy extensa. La verdad que me siento absolutamente honrada, primero porque me han designado coordinadora de estas jornadas, segundo porque han respondido a una convocatoria. Que todos estemos aquí hoy me genera una enorme emoción. Y se está hablando de una situación bisagra. Y la situación bisagra se las vamos a ir explicando. Soy la rectora de la Universidad Notarial Argentina. Hemos designado un nuevo director del Instituto de Derecho Registral que van a tener la oportunidad de escuchar esta tarde. El magíster en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, que es Sebastián Sabene. Todo el consejo directivo de nuestra universidad proyectó un camino y ese camino se está cumpliendo. Y este camino fue encontrarnos en el Congreso, este Congreso. No sé si yo me puedo correr, todos ven la imagen, quizás si me bajo, ustedes total con querer escucharme está bien. Pueden ver la imagen, esa fue el 19º Congreso Nacional y Foro Internacional, se celebró en Mar del Plata en octubre del 2017, Este Congreso Nacional es convocado por el Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina. Y por primera vez en 19 congresos que se habían realizado a lo largo de la historia de nuestra universidad y nuestro instituto, fue la primera vez que se convocó en un tema que vinculaba, obviamente, a agrimensores y a notarios. Y consignamos entonces este proyecto a los efectos de poder encontrar un ámbito científico, universitario y de posgrado para que podamos, en absoluta cordialidad, interactuar. Y esto es importantísimo. Y se van cumpliendo los sueños, algo que definitivamente es importante en la vida, es tener metas y decir qué podemos hacer para mejorar. Y de esta manera, sin egoísmos particulares, llegar a tener un resultado. Y encontrar en un ámbito que, en una universidad que se creó hace 54 años, que ha sido fundada por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que se dedicó siempre al posgrado y a determinadas carreras de posgrado, en principio para la especialización de los notarios, y abrir sus puertas a la transversalidad y a la oportunidad de que todos los operadores del derecho y además otras profesiones puedan encontrar un ámbito académico para expresar todos sus conocimientos e interactuar, era uno de mis grandes sueños. Y lo había empezado a practicar mucho antes de mi rectoría y desde la vicerrectoría y como una directriz en la parte de capacitación. Y se logró. Y hoy tenemos aquí 400 inscriptos y creo que se cerró la inscripción por falta de lugar, si no éramos más. Y lo bueno de esto, que lo venimos destacando, es que estamos todas las áreas de interés. Y además le hemos abierto la puerta a los estudiantes avanzados. Y además vamos a escuchar no solamente a notarios, a agrimensores, a funcionarios públicos de los registros, sino vamos a escuchar la voz de los abogados y vamos a escuchar la voz de los jueces. Y quiero plantearles que nos acompaña desde la grandeza de su humildad el doctor Guardiola, que es camarista en Junín, provincia de Buenos Aires, y que es un hombre muy, muy estudioso, muy cercano a nuestra Universidad Notarial Argentina, muy cercano al notariado, y además quiero pedir un aplauso para él, porque la verdad
hay que destacar a los hombres y mujeres del Poder Judicial y de todos los poderes del Estado, porque no somos todos malos. Así que hay que destacar todas estas cuestiones. Y entonces en ese, para aquí, ahí está. En este congreso que hicimos en Mar del Plata y organizamos en Mar del Plata, para los que no hayan estado y para que no les quede ninguna sorpresa en esto que estamos expresando, en el tema 2 se habló de registro de la propiedad inmueble y catastro territorial. Tema como parecía un tema tabú, un tema oculto, ¿no? ¿Para qué nos vamos a ocupar de los agrimensores? ¿Para qué necesitamos al agrimensor? Y el agrimensor quiere expresarse y tiene al notario que no lo entiende, entre nada más que 2 de los ámbitos que se intervinculan, que vamos a ver que son muchos más. Y se lograron conclusiones importantísimas. Y esta conclusión, que ustedes ven en pantalla, es la conclusión que además acá tenemos en el escribano Panero de Córdoba, voy mencionando para ver que somos, tenemos representantes de muchas demarcaciones territoriales, tuvo bastante que ver con la redacción de estas conclusiones. Y solo quiero mencionarles que dice que la seguridad jurídica en la dinámica de los derechos reales exige actualmente una adecuada y actualizada coordinación entre el registro de la propiedad inmueble y el catastro territorial. Es un escenario, se establece un escenario de trabajo. Y lo más importante es que esta conclusión motivó el primer encuentro de Bariloche. Y es la primera jornada nacional. Y ya están en la segunda, y estamos en la segunda jornada nacional. Esto es una corriente de opinión que se está estableciendo y que yo les voy a mostrar cómo se expande de una manera tan importante que si yo les digo que nació en una ciudad de la provincia de Buenos Aires y que se expande al mundo, ustedes podrán decir, o es una propaganda televisiva o acaso es muy exagerada la disertante. Y les voy a demostrar que no, que es lo justo. Y siguen las conclusiones que hay que tenerlas presente, hay que releerlas, hay que internalizarlas, hacerlas propias. El agrimensor sector privado determina los límites y representa con planos los objetos de los derechos reales que se ejercen por la posesión. Luego vamos a hacer alguna precisión en esto. Pero aparece uno de los protagonistas vinculados, tan solo uno, el agrimensor. Yo, la verdad, llevo muchos años, ya entré en la tercera edad, tengo 36 años de ejercicio del notariado, accedí a mi primer registro por concurso, era muy joven, y no tenía idea a qué se dedicaba el agrimensor. Y después de muchos años en la provincia de Buenos Aires, se hizo obligatoria la intervención de los agrimensores en el proceso escriturario. Y entonces nos empezamos a vincular y empezaron estas cuestiones de diálogos poco fructíferos. Y hoy tenemos este reconocimiento que se debe al ordenamiento jurídico de nuestro país, a una ley nacional que sobrevino posteriormente y a un trabajo que tiene que existir en pos de esta seguridad jurídica que tanto mencionamos y tan pocas veces cumplimos. Y por supuesto que esto tiene la vinculación con el catastro y aparece el sector público. Un sector público que hoy está regido además por una ley nacional, pero que tiene aplicación local. Y en consecuencia dice que el catastro sector público
publicita mediante el certificado catastral estos objetos. Y ahí empezamos a encontrar a otro protagonista de este escenario que ya está en el ámbito público por la organización de nuestro país y que es de aplicación monopólica estatal en cada una de nuestras provincias. Con lo importante que es la existencia del catastro y que en muchos países aún se lo entiende como un mecanismo para aplicar una tributación y tenemos que conocerlo en su plenitud y en el servicio que presta los catastros en cada una de las provincias. Y aparece entonces el notario, ahí lo que nos toca, y nos toca muy de cerca. Y dice el notario, sector público y privado, y ustedes dirán, ¿qué es esto? Sector público y privado. Ya los españoles hablaban, la doctrina española notarialista, hablaba de la inescindibilidad de lo público y privado en este oficial público, que no es un funcionario público, no pertenecemos al ámbito de la administración pública, pero sí estamos en el ejercicio de una función pública notarial que se puede visualizar claramente en la dación de fe. Y entonces el notario tiene esta vinculación privada y pública. ¿Por qué? Porque somos operadores del derecho, somos profesionales del derecho. En la Argentina debemos ser abogados para ser notarios en casi todas las demarcaciones territoriales. Y el Estado nos inviste de una función pública porque distingue a determinadas personas con ciertas capacidades y habilidades y títulos universitarios para designarla en el ejercicio de una función que es la dación de fe, en esta credibilidad coactiva que imponemos a una forma escrita que es la escritura pública del acto jurídico, y en consecuencia es en ese número cerrado, prácticamente en la gran mayor parte de las provincias, estamos en este ejercicio de la función pública notarial. Y entonces dice allí sector público y privado, que interviene en el nacimiento, modificación, transferencia, extinción de los derechos reales inmobiliarios, autorizando las escrituras públicas necesarias para ello. Estamos vinculados al ámbito inmobiliario exclusivamente, con independencia que nuestra competencia material es otra y más extensa. Y allí aparece el registro inmobiliario. Y el registro inmobiliario es un sector público, igual que el catastro. Y allí dice que publicita los documentos portantes de derechos reales y también, regido por una ley nacional, la ley 17.801, de aplicación absolutamente nacional, con determinación local de la existencia de la organización administrativa de nuestros registros. En principio, 4 sectores vinculados: los agrimensores en la actividad privada, los catastros, los notarios y el registro. ¿Podemos decir que alguien tiene más protagonista que otro? Cada uno en su sector. Todos nos retroalimentamos. Pero es cierto que por el desarrollo jurídico de nuestro país y la aplicación de lo que actualmente tenemos en el registro, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en el ámbito de los derechos reales en particular, desde el Código Decimonómico Velezano, la Constitución, la transmisión de los derechos reales, vamos a dejar de lado la parte de la transmisión por causa de muerte, que ya la regula el libro quinto, y vamos a dejar y adentrarnos únicamente a la transmisión, adquisición, modificación de derechos reales por actos entre vivos. En esta circunstancia, en este escenario y en este ámbito de trabajo, vamos a ver cómo
interactuamos y qué funciones tenemos cada uno de nosotros y cómo se expande esta corriente que ha iniciado esta bisagra que nos marca tan maravillosamente nuestro predecesor en el uso de la palabra, definitivamente este sueño que se está cumpliendo. Vamos a ver, ¿estamos organizados? Estos roles, estos profesionales que tenemos a cargo cada una de nuestras funciones o funcionarios públicos que están en esto, ¿estamos organizados de alguna manera? Porque la organización hace al éxito de esta convocatoria. Porque es cierto que necesitamos de todo el capital humano, de su capacitación, de su permanencia, de su dedicación, de su compromiso. Pero estamos organizados en instituciones porque individualmente nuestros esfuerzos no van a dar el fruto que dan cuando respondemos a una organización. Y entonces allí está la Federación Argentina de Agrimensores, con su presidente, y con una institución que está en su conformación, está integrada por todas las manifestaciones regionales, porque ¿qué nos pasa en nuestro país? Nuestro país es federal y en consecuencia tenemos estos poderes no delegados en el gobierno central y reservados por las provincias en el momento constitucional, al tiempo de la constitución de nuestro país. Y si nosotros nos remontamos a la época constitucional y a la preexistencia y el reconocimiento de las provincias anterior a la organización nacional, ahí encontramos la razón de ser de por qué tenemos esta legislación a nivel nacional y estas legislaciones a nivel local. Y claramente el ejercicio del poder de policía que están desarrollando las provincias hacen que regulen las profesiones y hacen que puedan reglamentar todas estas funciones públicas que les estoy evidenciando. Y en consecuencia encontrar federaciones, colegios, asociaciones que nucleen a los profesionales de una demarcación territorial en particular, ordena, genera una actividad homogénea que puede interactuar institucionalmente con otros. Y en consecuencia tenemos una base fáctica y una base legal suficiente para encontrar a la profesión de los agrimensores organizada, a una profesión universitaria, a una profesión que está volcando y está convocando a tantos jóvenes en este ámbito. Y también tenemos el Consejo Federal del Catastro, y por allí estaba Hugo Gatica, que no lo veo por acá, no sé si está por allí debe estar, si no está en este piso, está en el otro. A ver, ahí estás. Y justamente esta hermosa vinculación que surgió entre la Universidad Notarial Argentina y este Consejo Federal de Catastros de la República Argentina también fue una vocación de trabajo conjunta entre las dos instituciones y encontrar a alguien como Gatica que prontamente se abrió a la posibilidad de que estuviésemos firmando con la Universidad Notarial Argentina un convenio de cooperación y además de marcar esta posibilidad de acceder regionalmente, como les vamos a explicar, a las provincias, porque este Consejo Federal lo que trabaja es para que todas las provincias del país en su catastro se comporten con conductas homogéneas. ¿Por qué? Porque no todas las provincias, a través de sus legislaciones locales en la regulación de la ley nacional, están aceptando, por ejemplo, la cuestión de los estados parcelarios. Y el país necesita conductas homogéneas.
porque todos estamos regidos por una ley nacional de aplicación local, de regulación local. Y entonces el esfuerzo que se está haciendo del Consejo Federal del Catastro de la República Argentina es enorme. ¿Por qué? Porque hay que informatizar, porque hay que capacitar, porque hay que generar en los más jóvenes conciencia y, en definitiva, no solo eso, sino que en las autoridades locales, esto es los gobiernos locales, el esfuerzo tiene que darse en esta área, porque definitivamente los economistas o los hombres de derecho que estudiamos la sustentabilidad de la riqueza de nuestros países, tenemos que depender de lo inmobiliario, en todos los aspectos que implica lo inmobiliario. No solamente en la determinación que es fundamental, qué es lo que tenemos, qué suelo contamos, cuáles son sus características y cómo se distribuye, sino que es la base fundamental de poder proyectar la explotación de esa riqueza, los impactos ambientales. Cuando aquí se menciona el tema universitario de la carrera de ingeniería y los aspectos hídricos, cuánta importancia que tiene esto en el desarrollo de cualquiera de nuestros países. Y también contamos con otra institución que nos es muy cercana tanto al ámbito notarial. Volvemos, nuestra organización federal argentina tiene una regulación local del ejercicio funcional notarial que es un desprendimiento del poder de policía de cada una de estas provincias. Todas las 24 demarcaciones territoriales, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contamos con colegios notariales o colegios de escribanos, según su denominación. Es una organización obviamente local que tiene su propia regulación, que tiene su propia ley de organización del notariado, y esto es importante para la comunicación, que tengamos notarios, registradores, notarios agrimensores, notarios catastro. Y estas son leyes locales que nos rigen en el ejercicio de la función pública notarial. Y todos estos colegios están agrupados en un Consejo Federal del Notariado Argentino, que en este caso lo está presidiendo un santafesino de Rosario, el escribano Aguilar, que ya lleva su segundo periodo en una conducción brillante. Y definitivamente esta también es un consejo federal de todos los colegios de escribanos que tienen la misma organización y los mismos fines que este Consejo Federal de los Catastros, que la Federación de los Agrimensores. ¿Qué estoy evidenciando? La organización institucional. Seguimos y encontramos el Consejo Federal de los Registros de la Propiedad, creado por ley. Por esta ley 26.387. Y este Consejo Federal de los Registros de la Propiedad también hoy lo dirige un santafesino, que es Luberá, que debe andar por allí. Entonces, se está alineando todo para que esto sea exitoso, indudablemente, porque fíjense ustedes que este Consejo Federal lo que genera es una comunicación constante entre todos los registros de la propiedad del país y hacen y generan sus reuniones de directores de registros, y aquí tenemos representantes de los registros que saben muy bien de lo que estoy hablando. Y estos representantes de los registros de la propiedad, a través de las reuniones nacionales, trabajan en pos de ¿qué? De conclusiones homogéneas que puedan aplicarse en los distintos registros de la propiedad
para que independientemente de nuestra organización federal, de una única ley que aplicamos, que es el Código Civil y Comercial de la Nación a nivel nacional, tengamos esta normativa regulatoria, reglamentaria, local, que no vuelva loco al usuario. Yo recuerdo en esto de tan particular del desarrollo geográfico santafesino y administrativo, donde tienen el registro de la propiedad primera circunscripción y segunda circunscripción, y en los agrimensores noté que dicen norte, el otro debe ser sur. Y tenemos dos escenarios, indudablemente, en la provincia de Santa Fe. Solo para hacer historia, recuerdo la configuración del derecho real de usufructo cuando vinculaba cónyuges. Sosteníamos en aquel tiempo la invalidez de este negocio jurídico causal de la constitución de un usufructo entre cónyuges por todo lo que era el régimen matrimonial de este matrimonio. Y sin embargo, alguna otra doctrina entendía que, bueno, que podía celebrarse el negocio. Entonces, en una misma provincia, en dos registros, uno decía que la escritura era válida y el otro, y la escribía, definitivamente, con un emplazamiento registral definitivo, y el otro registro decía, no, este acto es nulo de nulidad absoluta, por lo cual es inválido, por lo cual debe rechazarse su registración. ¿Es posible eso? De eso se trata, de unificar criterios en la diversidad, en la pluralidad, en la posibilidad de que pensemos distinto. Pero ¿qué es lo más ajustado de derecho que necesitan los particulares? Las personas del común no saben lo que nosotros podemos conocer de la ciencia en la cual nos hemos preparado universitariamente y que además continuamos estudiando y nunca dejamos de estudiar. Y entonces no es para complicarle la vida a estas personas del común, que son los habitantes de nuestro país que necesitan de nosotros, de nuestras organizaciones y también de un Estado que los contenga. Por eso entonces, y como no puedo dejar de hacer pasar la tanda publicitaria, la Universidad Notarial Argentina en este momento y en coincidencia con toda la actividad de los catastros del país y la universidad, estamos llevando a cabo reuniones regionales de catastro y registro con el Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina y la Federación de Catastros de la República Argentina, seminarios de este tema que se dan, vayan anotando, lo pueden ver en el sitio web de nuestra universidad. Las sedes de la regionalización son Salta, Corrientes, San Luis, Córdoba y Neuquén. Estos son los lugares que de aquí a fin de año visitaremos con esta temática tan particular planteada como un observatorio científico, un observatorio académico de cómo se están desarrollando estas realidades en estas regiones de nuestro país, y volvemos sobre la necesidad de que los catastros a nivel local, y en esto el mayor compromiso lo tienen los gobiernos locales, y a los gobiernos locales hay que ayudarlos con este conocimiento, porque si nosotros planteamos, ¿tenemos acá alguna persona de Santiago del Estero? No tenemos. Nuestra última visita a Santiago del Estero, el catastro es muy deficiente. Y un catastro deficiente lleva como correlato un problema para la ciudadanía y los habitantes del lugar. Y nos hemos comprometido con las autoridades administrativas para colaborar, para hacer estas reuniones allí, para difundir el conocimiento, de eso se trata. Y ustedes me dirán, ¿esta es una historia nada más que argentina? No. Porque antes les prometí
que les iba a decir cómo esta oleada, que ya es un tsunami positivo, se está dando no solamente en la República Argentina, sino en la región y en el mundo. Los notariados se vinculan internacionalmente, y en esto tenemos también un tremendo exponente en el escribano Panero, que participa muchísimo en esta unión y en su calidad de consejero general, etcétera, etcétera, y trabajó tanto. Esta Unión Internacional del Notariado, que es importante, estas palabras iniciales mías las quise dedicar a que ustedes tengan, más que la cuestión puntual de lo que vamos a ir desarrollando en el temario, una visión general, para que sepan que esto existe. Porque yo les podría haber preguntado de inicio, ¿ustedes saben lo que es la organización de la Unión Internacional del Notariado? Y algunos me van a decir que sí, otros que no. Y en todas las organizaciones necesitamos, aunque sea una noticia que se acerque al tema, para tenerlo como base conceptual, para poder luego, a partir de estas bases, crear toda la estructura que necesitamos crear, consolidar y ejercer en la Argentina. Esta Unión del Notariado, fíjense este mapa mundi, no sé si se ve muy bien, este mapa mundi. Este mapa mundi abarca a China, abarca a Rusia, a Japón, a Turquía, a todo el mundo francófono de África, a toda América, salvo la parte que es anglosajona, Estados Unidos, y de Canadá solo la parte inglesa, porque Quebec como provincia francesa o de regambre francesa integra la Unión. Somos 87 notariados en 87 países del globo terráqueo. Y yo les digo, ¿saben que en China la aplicación del sistema de notariado es latino, como acá en la ciudad de Santa Fe? Y esto es lo maravilloso. Y saben que en Moscú, ya que lo tenemos como año futbolero, el escribano público, notario de Moscú, hace la escritura pública igual que el escribano de Santa Fe. Esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque la mayor cantidad de población del mundo reconoce como herramienta de la seguridad jurídica en el mundo que allí está sombreado la existencia del notario y la existencia de la escritura pública. Más importante, una forma escrita, auténtica, porque tiene un autor cierto, que goza de esta calidad tan importante cuando decimos que la forma y la prueba están indescindiblemente unidas y que la escritura en determinados aspectos de esta escritura va a probarse por sí misma en todo aquello que cumplió el autor cierto notario, pasó en su presencia. Y entonces, frente a determinados comentarios periodísticos, donde se dice que la función notarial es del medioevo, con mucha honra, porque en el medioevo nació el notariado moderno, podríamos decir, y fueron las leyes españolas aplicadas en América las que nos dejaron la impronta. Pero no hacemos las escrituras como en el medioevo. Tampoco nos cortan la mano por el falsiario, ¿no? Menos mal. Pero bueno. Pero hoy estamos en el siglo XXI, señores, y la tecnología es lo que se viene. ¿Qué se viene? Ya está.
Y los más jóvenes han nacido en la era de la tecnología, pero los que somos más grandes nos venimos adaptando como podemos a la tecnología. Pero tenemos que tener una impronta particular, la tecnología al servicio del hombre y de las funciones públicas que hacen que los habitantes de un determinado territorio jurídicamente organizado puedan alcanzar la famosa seguridad jurídica, que muchas veces decimos seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Y este es el mensaje. Esta unión internacional no es poca cosa, lleva 70 años de existencia y se creó en la República Argentina. Y es Argentina de creación, y este año en octubre festejaremos los 70 años de la Unión. Un mundo globalizado, un mundo enorme. Y para poder ejercer todas las funciones que tiene esta Unión, se distribuye en continentes. El continente americano está organizado bajo la Comisión de Asuntos Americanos. El continente europeo está organizado por la Comisión de Asuntos Europeos. Y el mundo africano, la parte africana, por la comisión pertinente y así. Si nosotros nos ubicamos en la parte de América, hay una comisión de asuntos americanos. Esa comisión de asuntos americanos convoca a quienes integramos como consejeros generales y otros notarios designados de cada uno de los países en trabajos, en comisiones, ¿para qué? Para unificar todas estas cuestiones de aplicación del derecho interno a nuestros países. ¿Y qué se creó en esta Comisión de Asuntos Americanos? Una comisión de catastro y registro, por lo cual actualmente, de la mano de los investigadores de la Universidad Notarial Argentina, que nos dan un fuerte empujón con horas de dedicación en estudio, estamos trabajando sobre todas las legislaciones de América en catastros y registros. Miren si hay tarea para hacer. Miren si estamos trabajando con los agrimensores, con los catastros. ¿Saben que en algunos países nosotros hablamos de los agrimensores y no saben qué son? En América. Y disculpen, así como yo cuando empecé a ejercer el notariado no sabía lo que era un agrimensor, y lo digo orgullosa porque hoy trabajo con ellos codo a codo, y por eso es la evolución del ser humano. De la misma manera, en muchos países, el catastro lo llevan los funcionarios públicos. Y entonces, ni hablar del ejemplo de Perú, donde no sabemos dónde empiezan y terminan los límites. ¿Y qué podemos decir de Haití? ¿Y qué podemos decir de Nicaragua? ¿Qué podemos decir de Colombia en un movimiento de paz tan importante como el que está haciendo, donde en tantos años de guerra, con guerrilla y todo lo que conocemos de Colombia, no pueden delimitar el suelo que tienen y distinguirlo? Y no termina acá la historia, para que todos nos pongamos contentos y sepamos que, aunque somos uno solo, en un lugar y en un tiempo, somos muchos a través de las organizaciones. Y en América tenemos la Organización de los Estados Americanos y la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. ¿Alguien sabían de la Red Interamericana de Catastro y Registro? Todo América. Pero esto tiene importancia porque es la Organización de los Estados Americanos el que patrocina. Y casi estuvimos con Gatica, casi en lograr traerla para Buenos Aires en noviembre de este año, y se frustró por problemas económicos del país. Pero, cuidado, tenemos una conferencia y asamblea de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, y esto es
a nivel gubernamental y es a nivel internacional y de una organización que reúne a los Estados de América. Y ahí entonces tenemos la Organización de los Estados Americanos. Y se interesan por estos temas y están presentes en estos temas. Bueno, qué magnífico poder entender que este es el camino que debemos recorrer y que no es un camino caprichoso, ni es un camino que se le ocurrió a alguien en alguna locura que le dio. Es en beneficio de todos los países que integramos estas cuestiones y que tenemos un sistema de organización de nuestros derechos reales bajo un ámbito de transmisión, constitución, modificación, extinción, regido por legislaciones que son similares, que reconocemos fuentes similares, que podemos responder a esta cuestión del derecho romano-germánico. Y entonces, con todos estos antecedentes, tenemos que plantear justamente, y volviendo y no volando tanto, no yéndonos a un escenario tan ampliado, volvemos a nuestro país y volvemos a nuestros orígenes y volvemos a lo que significa esta vinculación notariado, catastros, agrimensores, registro de la propiedad. ¿Por qué estamos vinculados? Por la organización de nuestro sistema jurídico. El sistema jurídico que aplicamos en la República Argentina, obviamente, Código Civil y Comercial de la Nación, a partir del 1 de agosto del 2015, recrea, con algunas modificaciones, el sistema de los derechos reales en el Código Civil velezano, como dije antes, crea nuevos derechos reales, y esta es la problemática que nos convoca con mayor fuerza. ¿Qué vamos a hacer con, qué estamos haciendo, no qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo con el derecho de superficie? Yo me acuerdo cuando las primeras convocatorias que llegué a una delegación del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires en Morón, donde la disertación fue para agrimensores. Entonces todo el Colegio de Agrimensores vino. No podía hacerle entender el derecho de superficie, el superficiario, esta cosa imaginaria que tenemos frente a una convicción muy romanista de que la propiedad se extiende desde los infiernos hasta los cielos, ¿no? Y entonces después aparecen las restricciones, etcétera, pero en principio esta concepción muy tana y muy gallega, y sabemos de qué estamos hablando, de los europeos inmigrantes, de lo que tomaron como necesidad pura esta cuestión de la tierra, el arraigo a la tierra, tener su propia tierra. Y en tanto entonces la configuración de los derechos reales nuevos, que entiendo que el derecho de superficie es el leitmotiv de todas nuestras preocupaciones, cuando además tenemos que pensar que el propio derecho de superficie puede ser afectado a otro derecho real. Es una construcción en abstracción intelectual difícil de entender si no estamos bien preparados. Imagínense lo que es para quien se ocupa de lo físico, porque lo abstracto, lo intelectual, podemos idear muchas fórmulas mágicas, pero los agrimensores y el catastro dedicado a estos registros físicos, como pueden evidenciar en una pieza documental cartográfica la existencia de un inmueble. Es difícil, ¿no? Y todas sus modificaciones posteriores. Y entonces allí tenemos que comprender que es el rol del notariado el que conjuga en el ejercicio funcional del notariado la necesidad de abrevar de toda la información que nos están brindando estos registros físicos y los registros de publicidad de
documentos portantes de derechos. Y cuando el notariado, y este notariado de tipo latino, que ya les he mostrado que tiene una expansión al gran mundo capitalista, porque China ha dejado ya de ser quien era, y en consecuencia, este ejercicio funcional con los actos previos y los actos posteriores, somos quienes estamos calificando toda la información que recibimos de los demás ámbitos de estos protagonistas que interactúan. Y entonces me interesa el catastro y la Ley Nacional Catastral y la certificación catastral por mandato legal. Y todo lo que se ha hablado de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley hoy absolutamente superado gracias a los jueces. Por eso el rol del juez es tan importante. Y superado de esta manera de entender que es fundamental la determinación del objeto sobre el cual recae el ejercicio del derecho real. Y entonces cuando entendamos la importancia de la determinación de la cosa cierta y determinable que tenemos como objeto de un contrato que tiene eficacia, y ahí empezamos a pasear un poco para los abogados, por los libros de nuestro código. Quizás le aburre un poco a los demás operadores de este ámbito, pero es importante escucharlo. Porque aquí el abogado, que va a pasear por todos los libros del código, y el escribano, que va a estar vinculado a todos los libros del código, tiene que pensar que ante él se está celebrando, ante el notario, se está celebrando un acto jurídico que se denomina contrato, que tiene elementos configurantes del contrato fundamentales y que van a pivotear entre el sujeto, el objeto, la causa, la forma, esto del acto jurídico. Y cuando en los derechos reales, fíjense ustedes, en el contrato, libro 3, el contrato genera obligaciones de fuente contractual, libro 3. Y entonces en la compraventa, tan simple como eso, el vendedor vende, el comprador compra. ¿Qué obligaciones surgen del contrato? El vendedor transmite la cosa, el comprador paga o da una suma de dinero, y entre ambos hacen y cumplen una obligación de hacer, que es hacer la escritura pública, otorgar y autorizar la escritura pública, como forma legal impuesta del acto jurídico contrato inmobiliario compraventa, 1017 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y entonces, como la escritura la tiene que autorizar un notario, aparece el notario en este rol fundamental de que ante él se celebre el negocio jurídico y se preste el consentimiento contractual con amplitud de libertad, sin vicios. Y el notario calificó la capacidad para el justo título. Lo identificó a este sujeto para que sea esto y no otro. Y lo legitimó para decir, puede mutar el derecho que ostenta sobre la cosa, justo título. Y el modo también tiene que ser suficiente. Entonces acá estamos en la vía de lo físico. Y le entrego la cosa, no le entrego la cosa, le entrego con contradictor, sin contradictor. Y se celebra el negocio jurídico. Pero ¿saben qué? Estamos en el libro 3, en la consensualidad. Y sin embargo, este contrato tiene una eficacia real. No hay más contratos reales, son todos consensuales ahora. Pero tiene una eficacia real. ¿Cuál es? Le transmitió el derecho real de dominio al adquirente. ¿Por qué? Porque hubo una base de consensualidad que generó un nacimiento obligacional. El nacimiento obligacional, la obligación se extinguió por cumplimiento voluntario, y la eficacia del cumplimiento obligacional y el cumplimiento contractual me dio lugar entonces, como un efecto real de este contrato, efecto, no contrato real, de transmitir el dominio en cabeza del adquirente, en una cuestión simplísima, de todos los días. Pero es tan simple. Y este señor,
adquirente tiene garantizado su derecho real de dominio sobre la cosa. ¿Era esa cosa o era otra? ¿Era más extensa? ¿Tenía un excedente? ¿La cosa se expande sobre una calle pública no abierta? Y entonces, ¿es importante que la cosa esté bien determinada? Claro que sí, claro que sí. Y yo en algunas intervenciones he dado 2 ejemplos. Yo soy escribana de Vicente López. Vicente López, provincia de Buenos Aires, al norte de la ciudad autónoma, primer partido hacia el norte de la ciudad autónoma. Vicente López, costa, río. Gran problemática, una señora que el Estado local, custodio del territorio provincial, le dice: usted está invadiendo lo que es el terreno de costa y un terreno del dominio público. Entonces vemos el título de ella, histórico, y el título decía: límite hacia el Río de la Plata, costa del Río de la Plata. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo, el territorio se expandió, la provincia hizo la planimetría, dijo: todo esto es mío. La municipalidad de Vicente López custodia la zona y definitivamente ella, que tenía su jardín y su salida al río, hoy tiene otro lote detrás del lado oeste. ¿Se entiende esto? Entonces los agrimensores lo entienden fantástico. Y entonces dice: pero yo tengo mi límite por título al río. Sí, señora, olvídese, porque antes lo tenía el río ahí, ahora lo tiene allá. Va un señor en Vicente López, zona muy linda, cercana a la Quinta Presidencial, muy cara. Va a visitar el inmueble. Casa, jardín, piscina. 700 metros de terreno. Por título, 500. Algo anda mal. Zona de no apertura de calles ni marcadas, que cuando se hace la agrimensura dice: invade parcela 7, calle que estaba parcelada. Invade parcela 7, sí, pero la parcela 7, ¿saben qué? Es calle. Y entonces, ¿cuánto tenía por título? ¿Y cuánto tiene físicamente? Y le advertimos al que cree comprar estos 700 metros que son 500. ¿Cuánto invade? Invade calle y en consecuencia el municipio que no abre la calle le cobra un valor locativo por la utilización, porque si no tiene que sacar la piscina, sacar la medianera y achicar. Pero esta señora compró así, hace mucho. Entonces, ¿qué les estoy evidenciando con esto para ir redondeando el tema? Qué necesario que es el catastro y qué más necesario que son los agrimensores, porque tienen y dan fe de lo que pueden percibir a través de sus sentidos. Y con estas mediciones que efectúan físicamente en el lugar con responsabilidad, determinando la planimetría con responsabilidad. ¿Cómo hiciste la cédula parcelaria tan rápida? Si tenías que ir a Mar del Plata. Entonces, la cuestión está en que puedas preservar lo físico, verificar. Y entonces tenemos el título y tenemos la mensura, la cédula parcelaria, la planimetría. Y entonces el escribano recibe esto y tenemos que saber, y algo tenemos que saber. ¿Vieron que es muy difícil leer un balance de un contador? No saben lo difícil que es leer un plano. Pero eso es para leerlo en notario, ya viene, por lo menos, confeccionado, aprobado
y registrado. Entonces nosotros hacemos así los notarios y decimos, no, está registrado, está registrado. No. Tengo que leer el plano, tengo que aprender a leer el plano, tengo que saber qué dice el plano y si no sé, me junto con el agrimensor y que el agrimensor me explique, como yo le explico a él, cómo se transmite un derecho real. ¿Y qué va a abarcar este derecho real de acuerdo a la cosa y la determinación que él ha hecho a través de el plano primero, la cédula parcelaria después, las restricciones del dominio, las invasiones, los excedentes, las demasías, los límites? Y la modernidad que le tenemos que poner a esto. En las provincias no se puede seguir limitando con la sucesión de Juan Pérez y al este con Paola López. No podemos estar así. Y esto lo tenemos que conversar y tenemos que concientizar ¿a quién? A las autoridades de nuestras provincias. Porque hay provincias más avanzadas en esto y hay algunas muy atrasadas. Y eso hace a la inseguridad jurídica y hace a derechos reales no consolidados y hace a cesiones de derechos posesorios porque no tengo título. Más que el derecho posesorio que vengo cediendo sobre no sé qué cosa. Y si no hago el plano para la posesión y la usucapión, menos voy a saber nunca que estoy poseyendo. Entonces, tengo todos estos actos previos y además me junto con el registro y le pido los certificados al registro, no le voy a explicar a los registradores. Y si yo no tengo en esta demarcación territorial una buena comunicación entre el registro y el catastro, el registro me puede decir una cosa y el catastro otra. Entonces, ¿quién duda que registros y catastros tienen que estar intervinculados? No quiero empezar a decir que estén juntos, porque si están juntos, mucha mano en un plato, mucho garabato. No. Pero cada uno en su entidad administrativa y en lo que es el ejercicio de una función pública y con funcionarios y empleados públicos del neto ámbito administrativo, con un servicio monopólico que presta el Estado en todas las provincias y en la ciudad autónoma, pues tienen que estar y hablar el mismo idioma, se lleven bien o se lleven mal, no importa, el mismo idioma con el registro de la propiedad, que tiene que recepcionar toda esta información y publicitarla, aunque no modifique jurídicamente el derecho real. Porque indudablemente que el derecho real lo va a poder modificar cuando haya este negocio jurídico, acto jurídico que les expliqué ante notario. Entonces, en los actos previos al otorgamiento y autorización de una escritura pública, pido mis certificaciones. Bien, el notario tiene que saber leerlas, tiene que calificarlas, tiene que buscar ayuda cuando no comprende, tiene que transcribir obligatoriamente estos datos en la escritura pública y hay que hacerlo, y hay que ser prolijo. Y ahí empezamos el mea culpa de los notarios, que también habitualmente hacemos ejercicios de decir, no somos perfectos, somos personas humanas, nos equivocamos, si nos equivocamos tenemos que corregir, como todos, y entonces corregimos en lo que yo en la doctrina he dado en llamar el arte de las subsanaciones de las escrituras públicas. Pero es un arte subsanar una escritura pública una vez autorizada, en vías de registración. Lo que se escribe en el texto escriturario no se toca más. Entonces tengo que ir a medios alternativos, a escrituras complementarias, a notas marginales. Y esto también hace a la entidad escrituraria, a su integración, a esta fuerza probatoria y todos los recaudos, elementos y calidades que tiene una escritura pública, que necesita un autor cierto, eminentemente calificado. ¿Y luego entonces se termina allí el tema? No. ¿Se generó el negocio con eficacia real entre las partes? Sí. ¿El adquirente es dueño de la cosa? Sí. ¿Ya se mudó? Sí. Empieza a pintar, a hacer estas cosas tan lindas, está contento porque se mudó, a veces no tanto, pero bueno, están contentos porque se mudó. Y esto va a ser oponible, como todo derecho real. Pero entonces el notario expide primera copia, en primera instancia obviamente, la ingresa al registro de la propiedad a inscribirse.
¿Con qué? Con todos los datos catastrales. Porque registros y demarcaciones que son realmente significativas en lo que es la aplicación de todas estas legislaciones, yo hablo por mi provincia de Buenos Aires, donde la obligatoriedad de la cédula parcelaria está, donde tengo el certificado catastral, el certificado registral, confecciono la escritura, el texto escriturario, en lo jurídico modifico a través de esta forma escrita y este negocio jurídico la mutación del derecho real y luego ruego su registración en el registro de la propiedad inmueble correspondiente. Y este registro está conectado con catastro y yo, notaria, he sido el vehículo, y esto es importante comprenderlo. ¿Somos más protagonistas que otros? No. Somos los que podemos, por nuestro ejercicio funcional, hacer que estas otras funciones públicas converjan en una forma escrita con toda la plenitud que tiene de ulterioridades legales impuestas. Y entonces llega el registro y llega para su registración y ahí me empiezo a pelear con el registrador. Señores registradores, y entonces me tienen que observar por la ley nacional dentro de los 30 días todo. Pero no vamos ahora a discutir esto. Lo que vamos a hacer es decir, mando mi escritura al registro, la mando con la primera copia impecable, copia el pago de tributos, catastros, certificados, no me falta ningún dato en la escritura, puse los datos catastrales, los datos de los certificados registrales, número, fecha, el contenido, describí por título, la cédula parcelaria me da otro, lo describo por cédula parcelaria, las partes saben entonces que tienen esto, es necesario un acto posterior. Ni hablar de la complicación de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, superficie. No estoy en la compra-venta del lote, nada más. No, la compra-venta del lote de terreno de la finca, construido, prolijito, que nadie había hecho ni una piecita en el fondo, sin declarar, ni la piscina, sin declarar, nada. Impolutos. Va el jefe del registro de la propiedad, me inscribe. Yo ejercí la abogacía, poco tiempo, pero alcancé a ejercer algo. Y qué satisfacción cuando uno en aquel tiempo iba a la mesa de entradas del juzgado, hacía la correspondiente fila sin pasarse el lugar. Y pedía un expediente que ya estaba para sentencia y el corazón vibraba. Y abríamos en la sentencia, y los fundamentos no importaban nada, el fallo. Y ganamos. ¿No se sentían exultantes? Como yo perdí esa gimnasia, ahora me pasan el registro. Cuando entra el gestor y me dice, ¿salió inscripta? ¡No! Digo yo, ¡qué bien! Y salió inscripta. Y no me equivoqué. Por tanto, nosotros tenemos que ver con esta seguridad jurídica, estática y dinámica. Y dicen que no hay mejor médico que el médico de hospital. Si tenemos que ir a un médico, no vayamos al que nunca fue a un hospital, porque no debe saber nada, o poco, o debe saber por los libros. Entonces, todos nosotros comparémonos con los médicos de hospital. Los doctrinarios, los que estamos estudiando por Don Guardiola, me pongo como ejemplo, Sabene y tanta gente que está aquí, que estudiamos porque es de nuestra propia esencia y nos gusta y gozamos del estudio, de la transmisión del conocimiento y de la consolidación de la ciencia en pos de la gente, que para eso, de eso se trata. Todos nosotros somos estudiosos, pero si no tenemos el día a día, si no estamos vinculados
con la problemática del agrimensor que tiene que hoy ir a medir satelitalmente y antes iba con el metro, y de los catastros que están más o menos desarrollados en las provincias y que están algunos realmente atrasados en el tiempo, y otros que, como esta misma provincia, son ejemplo. Y si no tenemos un notariado altamente capacitado en la lucha del día a día, en las habilidades, en la vinculación con las nuevas técnicas, en la vinculación con las técnicas en vinculación con el Estado mismo, y si no tenemos registros que nos estén inscribiendo rápidamente, siempre va a haber una crítica. Y siempre nos van a decir que somos de siglos anteriores, y siempre nos van a decir que somos caros, y comparados con otras profesiones vinculadas al ámbito inmobiliario no somos para nada caros. Y a la gente hay que hacerle entender que cuando se lleva de la notaría un título inscripto y goza de su derecho real de dominio, que nadie le va a atacar, y que si alguien pretendiese atacarlo, no va a ganarle. ¿Por qué? Porque está ejerciendo un verdadero derecho real de dominio a partir de toda una organización jurídica del país, un sistema jurídico local, provincial, nacional, que lo está protegiendo y que lo está protegiendo en salud. Y que a veces cuando vienen fórmulas mágicas, pretendidamente trasladadas de otras realidades que no son las nuestras, donde en el sistema anglosajón se compra el inmueble, pero usted no sabe si lo va a perder o no lo va a perder, por cuánto tiempo lo va a tener. Pero no se preocupe, total, si pierde el inmueble, se lo paga el seguro de títulos. Si nosotros pretendiésemos esto de nuestra realidad argentina, altamente capacitada y reconocida internacionalmente como uno de los mejores sistemas jurídicos, la verdad es que estamos mirando para otro lado. Y esto hoy que logramos 400 personas acá, atentas, de todos los ámbitos, vamos a generar lo que significa este efecto dominó. Cada uno de nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestros ámbitos institucionales, vamos a expandir esta idea. Y si expandimos esta idea de trabajo interdisciplinario, por instituciones sólidas que se vinculen en una meta en común que vamos a lograr y vamos a consolidar, porque lograda ya está y tenemos todas las herramientas para esto, que vamos a consolidar, definitivamente vamos a trabajar en pos de una Argentina mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias.